Hola, Gianfranco. Bueno, todavía Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente juntos por esta vía. Hace tiempo ya, hace como 2 años que no hacemos nada presencial. Justamente yo creo que hace 2 años allá en la ciudad de Osorno, el año pasado estuviste con nosotros por esta plataforma. Bueno, este año seguimos por esta plataforma, vamos avanzando. Esperemos que ya la próxima sea presencial. Sin más que decir, Gianfranco nos va a hablar de cómo viene la cosa. Estamos muy preocupados, estamos con temas de agua, escasez de agua en algunas regiones, pero también tenemos esa angustia que va a pasar con las heladas. Ya Álvaro nos explicó, digamos, todos los efectos de las distintas variables, de horas día, de día grado, de radiación sobre la fruta, etcétera. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, digamos, en la agricultura y cómo se enfrenta a este cambio climático. Sin más que decir, Gianfranco, tuya la pantalla. ok, muchas gracias Julia. Bueno, volver a agradecer siempre al Comité de Arándanos por confiar en lo que podamos aportar. También agradecer ahí a Álvaro, en realidad de mis referentes siempre ha sido don Patricio, también Fernando, siempre con un poco como las ganas de ahondar un poquito más en el área agrícola, ha sido por las referencias que ellos siempre han entregado, así que me parece muy bien y espero estar a la altura también. Bueno, primero, ¿cómo la agricultura se enfrenta al cambio climático? ¿Qué ha estado pasando un poco los últimos meses, los últimos años en nuestro país, principalmente en las zonas agrícolas? En general, hablando desde la región de Coquimbo, más o menos hasta la región de los lagos, región de la Araucanía, que son las zonas que por supuesto a ustedes les interesan un poquito más. Para comenzar, primero contarles rápidamente qué genera una variabilidad climática en nuestro país, por supuesto desde el punto de vista más meteorológico directamente, pero que también influye mucho en lo agrometeorológico. Tenemos una serie de configuraciones sinópticas que nos afectan, que nos cambian el tiempo día a día, que nos generan distintas condiciones meteorológicas. Tenemos en general los sistemas frontales y las altas presiones. Son las dos configuraciones como más importantes en nuestro país que nos generan las buenas y las malas condiciones de tiempo, entre comillas, porque antiguamente era muy claro decir mal tiempo, la lluvia, el viento y el buen tiempo, el sol. Yo creo que hoy en día está un poquito distinto. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a una condición bastante complicada, que es la mega sequía, y ya este año se está pensando incluso en cambiarle el nombre a hipersequía, producto de una situación muy extensa a lo largo de los últimos años en nuestro país. Por otro lado, tenemos también las bajas presiones que vienen muy asociadas a los sistemas frontales. De hecho, una baja presión es un huracán. Es eso, básicamente un centro de baja presión. Un huracán también es un centro de baja presión, pero por supuesto en niveles muy distintos, en condiciones muy distintas de nivel de presión, de fuerza, de potencia, de alimentación de humedad proveniente principalmente del océano. Y el invitado de piedra de últimamente de nuestro país, producto también de la acción del cambio climático, es el núcleo frío en altura, que nos ha provocado lluvias sorpresivas, catástrofes muy importantes también en la agricultura, como por ejemplo el desastre de Atacama del año 2015, Saucopilla el año 2015 también por ahí, si no me equivoco, Villa Santa Lucía el año 2016, si no me equivoco por ahí, en un lugar tan austral, igualmente un fenómeno que puede atacar cualquier parte de Chile y que principalmente deja precipitaciones en lugares donde frecuentemente cae nieve. Acá también en la capital lo tuvimos, en el Cajón del Maipo, por ejemplo. Y fenómenos a gran escala, que uno es el fenómeno del niño y la niña, pero por otro lado también tenemos el cambio climático. Súper importante hacer la salvedad del cambio climático porque hoy nos está influyendo mucho y ya está prácticamente 100% comprobado, estudios que se han hecho últimamente que hablan de que el cambio climático tiene mucho que ver con la mega sequía que tenemos en este momento en la zona central y en general en nuestro país. Rápidamente, ¿qué es lo que es el fenómeno del niño? Imagino que ustedes lo saben mucho, pero ahí tienen algunas imágenes, tienen este gráfico que muestra cómo ha evolucionado este fenómeno. Las columnas hacia arriba rojas hablan de fenómeno del niño, es decir, temperatura superficial del mar sobre lo normal, y las columnas azules hablan de temperatura superficial del mar bajo lo normal, es decir, lo que conocemos como fenómeno de la niña. ¿Qué es lo que es esto? Aguas superficiales que vienen desde el Ecuador, llamadas por los vientos alisios, que son vientos superficiales que corren y hacen que el agua se mueva de un lado hacia otro. Cuando el agua se mueve hacia nuestro país, hacia nuestro continente, es la llegada del fenómeno del niño porque nuestras costas se calientan. Aumenta 1, 2 y hasta 3 grados más la temperatura superficial del Océano Pacífico, generando que haya más evaporación y por lo tanto más formación nubosa. Una teleconexión que tiene el fenómeno del niño y la niña es el fortalecimiento y
el debilitamiento del anticiclón. El anticiclón finalmente ustedes tienen que tomarlo como que es la puerta de la entrada de los sistemas frontales al lugar donde ustedes están, al campo que ustedes quieren que le llegue el agua, a la cordillera cercana que ustedes quieren que le llegue la nieve. Si esa puerta está cerrada, cero posibilidad que tengamos acceso a sistemas frontales y que tengamos acceso a lluvias. Si esa puerta está debilitada, está semiabierta, el sistema frontal la puede empujar, la va a abrir y va a poder llover, como pasó, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, en algunos sectores de la zona central, ¿ya? Por otro lado, tenemos el cambio climático. Y el cambio climático es un proceso natural, ¿ya? Que está influenciado, que está acelerado por la mano del hombre, eso es otro tema, muy distinto. Si los gases de efecto invernadero no existiesen en este planeta no sería habitable. Pero gracias a que existen esos gases de efecto invernadero, tenemos una temperatura de confort y por lo tanto este planeta es habitable. Pero el ser humano se ha ido encargando de aumentar esos gases de efecto invernadero con una serie de actividades. La industria, el hogar, los automóviles, la ganadería, la agricultura, en general, una serie de actividades que han engrosado esta capa de gases de efecto invernadero y generando un calentamiento global. Ese calentamiento global, ¿qué hace? Aumenta la temperatura, que ya va en 1,2 grados sobre lo normal a nivel planetario, 0,9 grados a nivel nacional, a nivel de Chile, y el sistema de tierra-atmósfera es muy sensible. Por más que sea muy poquita temperatura, 1,2, 0,9, reacciona inmediatamente el sistema de tierra-atmósfera y se desordenan las variables meteorológicas. Ocurren donde no deben ocurrir y de la magnitud que no deben de ocurrir. Y eso se conoce hoy en día como cambio climático, y ya por un tema más que nada de urgencia, se le pone el nombre de crisis climática. Ahí tienen, por ejemplo, un gráfico que muestra desde los años 70 hasta la actualidad cómo ha ido aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las configuraciones sinópticas que favorecen una precipitación en la zona central y en la zona centro-sur? Que son las zonas que más nos interesa que llueva. ¿Por qué? Porque tenemos una gran sequía. Ya les voy a mostrar un gráfico que van a ver que en el sur también tienen una gran sequía. Pero en el sur sigue lloviendo más que en la zona central. Esperemos que siempre sea así, porque ya que en el sur empieza a llover menos que en la zona central, ya sería en realidad un panorama bastante catastrófico. Una de las configuraciones que favorecen que llueva en la zona central es cuando se establece una alta presión de características frías en el extremo austral. Es decir, podríamos decir que los magallánicos pagan el pato. Y así fue el año pasado. Junio, julio del año pasado, llegaron esos espectaculares sistemas frontales a la zona central, era uno tras otro que llegaban y llovía junio y la primera quincena de julio. ¿Qué pasó? En ese preciso momento Magallanes estaba con el cielo despejado, estaba con temperaturas muy bajas porque estábamos en invierno, pero esa alta presión que se estableció en el extremo austral, que aparece en esta imagen muy marcada con ausencia de nubosidad, permitió que el anticiclón que está más arriba se desplazara y dejara un pasadizo al medio. Acá se los voy a mostrar más en esta imagen. Este es el anticiclón subtropical del Pacífico, se desplaza más al norte, abajo hay otra alta presión, que acá no aparece, pero yo se las dibujo ahí, y esta B que está acá, que es la baja presión, se logra meter entre medio de estas dos altas presiones y genera un pasadizo majestuoso que hace que llueva en la zona central. En esta imagen que tengo acá les aprovecho también de mostrar algo que hoy día de hecho sale en la prensa. Si ustedes ven el diario del Mercurio hoy día, no recuerdo en qué cuerpo, pero pueden revisarlo después, hay un estudio del CR2, que es el Centro de Resiliencia del Clima de la Universidad de Chile, que habla justamente de la mega sequía que es responsabilidad del cambio climático. ¿Por qué? Porque existe una llamada mancha de agua caliente que se ve en esta imagen un poquito acá, toda esta zona que está más naranja, que está al otro lado de la alta presión, en el océano. Esa mancha de agua caliente está al este de Nueva Zelanda. Tiene el tamaño más grande que la superficie de Estados Unidos. Piensen en un espacio de agua en el océano que tiene más temperatura que el alrededor. No es que sea agua hirviendo, pero tiene más temperatura que el alrededor. Esa mancha de agua caliente siempre ha existido. Puede aflorar, como puede no aflorar, viene desde abajo de las capas más subterráneas del océano, desde los subocéanos, y aflora hacia la superficie. Pero ¿cuál es el tema? El océano es responsable, o el océano, mejor dicho, responsable, absorbe un 20% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Por lo tanto, las aguas también se están calentando a nivel mundial. Por lo tanto, esa mancha de agua se ha calentado más últimamente y ha perdurado más el calor a lo largo de los años, producto del cambio climático y la absorción de los gases de efecto invernadero.
Si esa agua está caliente, significa que el aire circulante, el aire que está sobre esa agua, también se va a calentar. Y ese aire va a viajar, porque la circulación de la atmósfera en el hemisferio sur es desde oeste a este, por lo tanto esa agua va a viajar hacia nuestro país y va a generar un fortalecimiento de las altas presiones en Chile, ¿ya? Y esa es una de las razones por qué este anticiclón que tenemos siempre frente a nuestras costas, eso no es ninguna novedad, el anticiclón subtropical del Pacífico ha estado siempre en Chile, pero el anticiclón subtropical del Pacífico se fortalece en verano y se debilita en invierno. Y eso es lo que últimamente no ha ocurrido. No se ha debilitado en invierno y necesitamos que se debilite en invierno para que pueda llover en invierno. Acá tienen un gráfico general de Chile que muestra que la tendencia lineal de déficit de precipitaciones en nuestro país, desde Arica y hasta Magallanes, es de 27 milímetros por década. Es decir, Chile está perdiendo 27 milímetros de precipitaciones por cada década que está pasando. Eso en promedio. Por supuesto que hay algunos lugares que están perdiendo más y algunos lugares que están perdiendo menos. Si nos vamos al contexto un poquito más de lo que está ocurriendo ahora, este gráfico corresponde al mes de julio, al último mes analizado. Agosto recién termina la próxima semana, por lo tanto ya primeros días de septiembre vamos a poder contar con esta misma información del mes de agosto. Ahí tienen la región de Atacama, la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, y tienen el histórico que habla de la normalidad, que es la columna azul. Tienen el año 2019, 2020 y 2021. Y ahí tienen el panorama que tenemos este año. ¿Qué logramos nosotros, podríamos decir, con la lluvia de hace una semana, 2 semanas atrás? Simplemente logramos no ser el año más malo de la historia. Es decir, así de crítica es la condición. Logramos nieve, sí. Logramos que se llenaran un poquito más los embalses, sí. Logramos precipitaciones, sí. Pero sigue siendo muy crítica la condición en la zona central. De hecho, ya se decretó emergencia agrícola en la región de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule, sumado a la que ya estaba declarada en la región de los lagos. Este año ya no es el año más malo de la historia, como se fijan acá en el gráfico, que es la columna amarilla. Superamos al 2019, pero estamos muy distantes de lo que pasó, por ejemplo, el año pasado. Que el año pasado tampoco fue un año tan extraordinario. Terminamos con un 50% más o menos de déficit, pero lo extraordinario fue que tuvimos el mejor junio de los últimos 14 años y tuvimos una primera quincena de julio también bastante buena. Luego, después se estancó y prácticamente no cayeron precipitaciones. ¿Cómo está el déficit? Yo creo que ese gráfico es bastante decidor. Solamente el norte del país no está con déficit y principalmente las localidades costeras, que tienen que ver por un tema de invierno altiplánico. Y de hecho, todos los estudios de cambio climático en Chile hablan de que en los extremos, es decir, extremo norte y extremo sur, Chile va a aumentar sus precipitaciones. Y lamentablemente son precipitaciones peligrosas. ¿Por qué? Porque las precipitaciones altiplánicas y en gran cantidad son peligrosas, porque no son precipitaciones que ocurren en la costa, son precipitaciones que ocurren en altura, con isoterma cero alta, y luego esa agua baja y llega hasta sectores costeros. Y las precipitaciones de Magallanes también, dependiendo en qué época del año ocurran, con qué temperatura ocurran, tampoco son muy buenas cuando caen en gran cantidad. De hecho, Punta Arenas tiene una precipitación promedio muy similar a la de Santiago. Mucha gente piensa que entre más al sur llueve más. Sí, pero hasta Puerto Montt no más. Después cambia un poquito el panorama. Aysén y Magallanes bajan sus precipitaciones y de hecho Punta Arenas es muy similar, un poquito mayor, pero muy similar a lo que cae en un año normal, ojo normal, porque hace tiempo no lo tenemos, en la capital. Como vemos, ya, y eso que ha bajado el déficit producto de las lluvias de los días anteriores, pero por ejemplo tenemos ciudades como Calama, cerca de un 50% de déficit, Valparaíso, de hecho hoy día justamente me mandaron la información de Valparaíso actualizada, si me dan el segundo se las puedo dar exactamente para que la gente quizás que sea de esa región de nuestro país, en el último registro acá hablamos de Valparaíso, 74% de déficit, Petorca, 74,7% de déficit, y San Felipe, un 60,4% de déficit. Imagínense, si la lluvia de la semana pasada no hubiese ocurrido, pero más que eso, si la de enero no hubiese ocurrido, el panorama sería mucho más crítico. Lo que pasa es que este panorama este año, en números, es mejor que el del 2019. Pero ojo, que en la práctica yo diría que es peor. ¿Por qué diría que es peor? Porque esa lluvia de enero fue muy engañosa. Es una lluvia que en números aporta, pero palpablemente, en aporte real, es muy poco. Porque es una lluvia que fue cálida, fue una lluvia muy complicada, fue una lluvia poco, para nada normal para la época, fue una lluvia que dejó mucha afectación en la agricultura.
Nieve, por ejemplo, en Portillo tienen un 55% de déficit. Ya voy a hablar justamente de ese tema en las siguientes láminas. El índice estandarizado de sequía habla de cómo estamos hacia atrás. Si miramos el último mes analizado, que es el primer gráfico, que es julio del 2021, vemos un panorama complicado, pero quizás no tanto. Habla de, según el gráfico, colores café, cafecito claro, la parte de acá abajo de la escala, hablamos entre una sequía ligera a moderada. Pero si nos vamos yendo hacia atrás, ahí la situación se pone crítica, y eso es finalmente lo que es la mega sequía. La mega sequía es 12 y hasta 13 años de déficit de precipitaciones en distintos lugares de Chile que ya generan un proceso que se llama desertificación. Si se fijan, a medida que yo avanzo para atrás, mayo, julio, marzo, julio, me voy al año 2020 y me voy hacia atrás 4 años, se va poniendo mucho más burdeo, mucho más rojo el panorama, sobre todo en la zona central, centro norte y centro sur, y eso habla de una sequía extrema en todos esos sectores agrícolas, por supuesto, de nuestro país, y no solamente ahí, yo diría que desde el sur de la región de Antofagasta hasta prácticamente la región de Magallanes, tenemos ese panorama. ¿Qué dicen los números de la mega sequía? Por ejemplo, La Serena. ¿Por qué hablamos de La Serena y no hablamos a lo mejor de Ovalle, de Combarbalá? Porque lamentablemente en esas ciudades, como bien ahí dijo el experto hace un rato de la Universidad de Talca, estas redes para mí son espectaculares, Agromed, Agroclima, son redes que van a valer oro, pero lamentablemente todavía tenemos pocos datos. Tenemos 8, 10 años a lo más en algunas estaciones de datos, lo cual no nos sirve todavía para hacer un estudio climatológico. Este gráfico reúne, como ven, datos de 60 años, y ahí sí yo puedo más o menos ver, y se ve, si bien no tan importante como en la zona central, pero sí se ve la mega sequía acá al final, por ejemplo, en La Serena, y un poquito más crudo al interior de la región de Coquimbo. Si me voy, por ejemplo, a Curicó, ya la situación es mucho más compleja. Vemos columnas azules, que son las columnas que me hablan del superávit de precipitaciones, y las columnas amarillas son medias como naranjas, que hablan del déficit de precipitaciones. Prácticamente en los últimos 10, 15 años no hemos tenido ningún año con precipitaciones sobre lo normal. Y si tenemos, son muy pequeñitos, prácticamente hablamos de precipitaciones normales. Y lo más importante también es que ya prácticamente estos años no están respondiendo al fenómeno del niño y la niña. Y eso es algo súper importante, por más que hoy día todavía los pronósticos meteorológicos a largo plazo los basamos en el fenómeno del niño y la niña, pero también hoy en día se están basando en este otro fenómeno global que es el cambio climático. Si se fijan, la sequía acá, del principio del gráfico, del año 67-69, fueron 3 años, pero respondían a un patrón, que era el fenómeno de la niña. Acá, esta sequía que habla ya de 14 años, 13 años, han pasado fenómenos del niño por ahí, pero no han respondido a ese fenómeno. A lo más han dejado un año normal, lo que no debería ser para la condición. Si nos vamos, por ejemplo, yo les hablaba recién del sur, ahí tienen el ejemplo, Valdivia. Valdivia es conocida como la ciudad que llueve más en Chile. Yo creo que siempre va a ser conocida como la ciudad que llueve más en Chile, pero respecto a los demás, porque Valdivia también tiene una situación complicada. Mire cómo ha bajado su precipitación en los últimos 60 años. También tiene una situación de sequía en los últimos años. Si bien ha tenido un par de años mejores, en general todos los años de los últimos 10 años han sido con precipitaciones bajo los rangos normales. ¿Qué pasa con los embalses? Ahí tenemos La Paloma, la Aromos, en la región de Valparaíso, que se está realizando un trabajo para mí espectacular. No sé qué opinan ustedes, quizás me pueden dar alguna opinión, desviando aguas de la Concagua que se perdían en el océano, desviándolas al embalse Los Aromos, y lo han tenido con uno de los mejores registros de los últimos años, siendo que estamos en una sequía muy importante en la zona central del país. Es un trabajo que ojalá se pueda seguir haciendo con otros embalses, aprovechar el agua que se pierde en el océano y a ver, sur le muestra la capacidad total del embalse. Por ejemplo, quedémonos en Los Aromos, tenemos una situación este año muy similar a la del año pasado, a pesar que el 2019 estaba mejor, seguramente por lo que venía de la temporada anterior. Peñuela, muy malo. El yeso también se está trabajando, se está haciendo un trabajo importante de vertido de agua, por lo tanto muestra un panorama un cuarto más o menos bajo lo normal, la capacidad total. La precipitación la última precipitación que tuvimos, que también les traigo datos más adelante, hablan igualmente de una recuperación bastante buena del embalse del yeso acá en la región metropolitana. Convento Viejo y Laguna del Maule también mostró una mejoría también con la última precipitación, a pesar de que tuvieron no mucha nieve, sobre todo en la región de Ñuble no hubo mucha nieve en ese evento, pero sí cayó abundante precipitación. Acá, por ejemplo, muestra lo que pasó en el último evento.
el evento de precipitaciones del 16 al 23 de agosto. Acá tenemos los caudales del río Maule en Armerillo y el río Tinguiririca. Ven acá justamente el aumento de caudal en esta curva que crece justamente entre los días que comenzaron las precipitaciones, el día miércoles 17 y el día jueves 18, cuando estaba en plena precipitación en esas regiones del país que fue donde más llovió. La región de O'Higgins, la región de Maule fueron las regiones que registraron una mayor cantidad de precipitación. Y eso se representa en el aumento del volumen, de la capacidad de los embalses de esas regiones. Ahí tienen el panorama nacional de los distintos embalses que tenemos en nuestro país. Desde, vamos a borrar las cámaras que no logro ver, ahí está. Desde Conchi, por ejemplo, hasta Pangue, en el sur del país, vemos todos los embalses. Peñuelas, uno de los que está más bajo, está prácticamente seco, tiene muy poca cantidad de agua. Vemos ahí, por ejemplo, que el embalse en Colbún, producto de la precipitación de hace un par de semanas atrás, pasó de 504 a 783 millones de metros cúbicos entre el 16 y el 23, que fueron ahí cuando se concentraron, se debilitó el anticiclón, se desplazó hacia el norte y se concentraron fueron 4 sistemas frontales en total. A la zona central finalmente llegaron solamente 2, uno más importante que el otro. En la zona centro-sur llegaron los 4, a la zona sur con mayor razón, Araucanía, los ríos y los lagos, también llegaron los 4 sistemas frontales. Es decir, aumentó del 32 al 50% de su capacidad, lo que es importante. Igualmente nos falta, pero es importante. Otro ejemplo, por ejemplo, Rapel pasó de 398 a 578 millones de metros cúbicos, igualmente entre la lluvia del 16 o las lluvias, porque fueron varios sistemas frontales, y del 23 de agosto, pasando de un 57 a un 83% de su capacidad el embalse. Acá tienen, por ejemplo, los distintos embalses que tenemos y cuáles son la utilización que tienen. Agua potable, generación, riego y generación. Los más bajos que tenemos en este momento son los de riego y generación, con respecto a la capacidad normal, con respecto también a lo que tuvimos el año pasado. Los mejores podríamos decir que tenemos son los de agua potable, que son los que se ha estado haciendo este trabajo de vertir aguas que se van al mar, como por ejemplo pongo el caso del tanque Los Abromos, que es de agua potable, de tomar el agua de la Concagua que baja, antes de que llegue al océano, desviarla e inyectarla a este embalse. La nieve, algo que nos importa mucho, porque por supuesto sabemos que son las reservas del futuro. Estas reservas del futuro nos permiten que luego, una vez que se transforma en hielo, eso pase a ser precipitaciones, pase a ser agua que aumenta también los afluentes de las distintas sectores de la cordillera de nuestro país y además aumente también los caudales. Por ejemplo, tenemos el Portillo, como les mostraba hace un ratito, tenemos ahí habla el 2019 una cobertura de nieve muy baja, este año mucho más baja, este año particularmente la cobertura de nieve ha estado muy baja porque uno, no ha caído nieve y dos, la poca nieve que ha caído principalmente en estos últimos eventos ha sido a gran altura. Este último evento tuvimos más o menos sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, tuvimos precipitación del tipo nieve. En Laguna Negra, igualmente este año también ha estado muy baja, con precipitaciones bastante deficientes, las cuales han estado, por ejemplo, en el año 2020, cuando cayó en junio y cayó en julio, la diferencia con estos sistemas frontales, que han sido sistemas frontales más cálidos, los de este año, los del 2020 fueron sistemas frontales más fríos, por lo tanto la nieve prácticamente se registró desde los 1.500, 1.800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Este año ha estado más o menos la nieve desde los 1.800, pero muy poquita, principalmente desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Ahí tienen, por ejemplo, la altura de nieve, justamente lo que estábamos hablando, al 16 de agosto, cuánto cayó de nieve en centímetros en los distintos lugares, con respecto al promedio. La columna azul les muestra el promedio, el último promedio desde el año 1991-2020. A propósito, la aprovecho a hacer una salvedad con eso. El año pasado, o este año, no recuerdo, salió el último estudio climatológico que actualiza la climatología de Chile. ¿Qué dice eso? Que ya con datos reales, Chile es un país más cálido y un país más seco. ¿Por qué? Porque el último estudio habla desde el año 1991 al año 2021, ¿ya? Antes nos regíamos con el estudio que iba desde el año 81 al año 2010. Entonces, ese estudio no tenía inmersa la mega sequía. Ese estudio anterior hablaba que, por ejemplo, en la zona central llovían en los valles 340, 380 milímetros.
El estudio de ahora habla que eso ya es 50 milímetros menos. Por lo tanto, ahí se muestra claramente, porque está incluido en este estudio ahora, los años de mega sequía desde 2010 en adelante. Ahí en realidad depende el gusto. Por ejemplo, el otro día escuché al ministro de Obras Públicas y se basaba en el estudio 81-2010. Yo prefiero basarme también en ese estudio. ¿Por qué? Porque a mi criterio no hay que normalizar esta situación que tenemos ahora. Por más que sea la situación que nos espera para el futuro y que debería continuar, creo que no hay que normalizarla, porque no es el clima normal de la zona central. Por más que es muy seguro que todos los que estamos en esta actividad nacimos con un clima y vamos a morir con otro, porque lamentablemente es así, la situación es cruda, pero es así, yo creo que no hay que normalizarlo. Pero bueno, en números, el último estudio es desde el 91 al 2020 y ese muestra esta realidad que tenemos ahora, que por ejemplo la altura de nieve del año pasado era muy similar a lo que dice lo normal, pero este año 2021 ha estado muy baja y solamente ha podido aumentar en la parte más sur de nuestro país, de la cordillera, y producto también del último evento que tuvimos estas 2 últimas semanas. El equivalente en milímetros, hay un cálculo que se hace, ojo, no es lo mismo, no es lo mismo que yo entierre una regla, porque así se mide la nieve, los nivólogos así la miden, entierran una regla y miden cuántos centímetros de nieve hay, pero no es lo mismo, por ejemplo, 10 centímetros no significa que sean 100 milímetros, ¿ya? No es así de equivalencia, ahí se sacan varios parámetros más, se ve la consistencia de la nieve, no recuerdo en este momento, hay una fórmula para calcular, entonces no es llegar y transformar el centímetro a milímetro. Este gráfico muestra la transformación con esa fórmula que les digo yo, del 23 de agosto, cuánto ha sido en milímetros de agua equivalente en nieve lo que tenemos en distintas partes del país. Y lo mismo, hablamos, por ejemplo, el equivalente en nieve del año 2020, que es la columna amarilla, que habla, por ejemplo, de cerca de 200 milímetros en Cerro Vega, en el Soldado casi 400 milímetros, muy cerca del promedio quizás en Volcán de Chillán, lo más cercano al promedio, pero vemos que la curva muestra este año que está prácticamente muy, muy bajo, yo diría un cuarto, y así con suerte, de la normalidad. ¿Cómo estuvieron las temperaturas? No sé si se recuerdan, pero julio fue un mes muy cálido. De hecho, julio nuevamente está catalogado como el julio más caluroso de la historia y por tercer año consecutivo. Es decir, el 2019 tuvimos el julio más caluroso de la historia a nivel mundial, el 2020 y ahora nuevamente también registramos el julio más caluroso de la historia. Y lo vemos acá en las temperaturas que prácticamente, tomando solamente el mes de julio como referencia, prácticamente desde el año 1998 hemos tenido solamente el mes de julio sobre los niveles normales. Y miren el último, el 2020. Esto considerando Santiago de Chile, ¿ya? No considerando el mundo total. Y antiguamente, por ejemplo, en los años 60, 50, sí teníamos temperaturas en el mes de julio bajo los niveles normales para la época. Si monitoreamos los últimos 90 días, vemos que hemos tenido también un invierno muy similar a lo que es un invierno con fenómeno de la Niña. Y ahí está la repercusión que tiene el cambio climático. ¿Por qué si estamos en una etapa neutra, estamos con un invierno similar a lo que es un invierno niña? ¿Por qué les digo un invierno niña? Porque prácticamente no ha llovido, típico del fenómeno de la Niña, y hemos tenido muchos eventos de heladas. Acá, por ejemplo, se muestran en este gráfico las heladas que hemos tenido, por ahí por el 27 de junio, luego tuvimos un evento entre 13 y otro evento cerca del 17 de junio, y un par de eventos también entre julio y agosto. Eso, como les digo, tiene que ver también por la acción del cambio climático, estos eventos un poquito más distintos, cuando tenemos un año niño no se represente como tal, y cuando tenemos un año niña tampoco se represente como tal, o como debería ser, o como más como debería ser, probablemente son la normalidad ahora, todavía no lo sabemos, como era en los años 80, en los años 90, en que sí se representaban de manera marcada, al menos hasta el Biobío, hasta la Araucanía, porque en el sur sí actúan de manera distinta estos fenómenos. Ahí tienen mapas de heladas, que me muestra, por ejemplo, una acumulación de más de 20 eventos de heladas, más o menos en el sector interior de la región de Valparaíso, también en el interior de la región metropolitana, algunos sectores de la región de O'Higgins habla con entre 11 y 20 eventos de heladas, lo mismo en la región de Maule, principalmente en los sectores más valles y precordilleranos, y si nos vamos a la región de Ñuble, igualmente, sectores más precordilleranos sobre 20 días con heladas, el sector más del valle habla de entre 11 a 20 días con heladas, y un poquito a lo mejor menor algunos sectores al menos de la Araucanía, más cercanos a la costa, valles más cercanos a la costa de la Araucanía y de la región de los ríos, con entre 1 a 10 eventos de heladas, pero igualmente tienen algunos sectores que son los más morados, que habla de
sobre 20 eventos de heladas. Esos mapas, no sé si los dijo el profesor hace un rato de la Universidad de Talca, pero también los pueden encontrar en Agroclima. Hay una sección que se llama Geomática, que es súper interesante porque ustedes pueden ver ahí con estos mapas de colores cómo han estado las horas de frío, cómo han estado los grados día, cómo han estado las heladas, las precipitaciones en el lugar donde ustedes están. Las heladas, aunque no se crean, igualmente han ido bajando a lo largo de la historia y producto también del cambio climático. Uno habla de calentamiento global, chuta, pero ¿por qué hay heladas? Porque las heladas igualmente siempre van a ocurrir, pero más puntuales. Pueden ocurrir muy extremas, sí, producto sobre todo si tenemos un invierno más despejado, con niña o sin niña, pero con más eventos de cielos completamente despejados. Pero a lo largo de los años, como ven, por ejemplo, en este gráfico de Curicó, habla del año 61 más o menos a la actualidad, una disminución importante de los días con heladas en la zona central, por ejemplo, y centro-sur. La temperatura en Chile, yo les dije hace un ratito, según el último estudio climatológico, se habla de un Chile más cálido y un Chile más seco. 0,13 grados ha aumentado la temperatura en nuestro país en promedio, en general, a lo largo de todo Chile, tomando todas las estaciones oficiales de nuestro país, 0,13 grados ha aumentado la temperatura en promedio por cada década que pasa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ustedes trabajan en una actividad que es súper importante el clima, es súper importante conocer las condiciones meteorológicas que están relacionadas con el cultivo y eso nos genera una actividad más vulnerable, porque estamos expuestos a una serie de eventos meteorológicos extremos, como vientos, como sequías. Ojo, que haya sequía no significa que no tengamos inundaciones. En verano tuvimos un evento extremo, principalmente en los sectores precordilleranos de la zona central y centro-sur, que nos generó inundaciones, pero igualmente estamos con un panorama de sequía, porque en promedio tenemos sequía, pero no implica que entre medio podamos tener estos eventos extremos. Lo mismo con la temperatura, no implica que podamos tener frío, pero en general la tendencia es a la alta temperatura. Fenómenos convectivos que también están siendo cada vez más recurrentes, sobre todo en la zona centro-sur. Y estos son modificados, por supuesto, ya sea por el fenómeno del niño y la niña y también por el cambio climático. Les hablaba hace un ratito de la sequía. Tener una sequía meteorológica en realidad no hay mayor conflicto. ¿Por qué? Porque una sequía meteorológica es cuando no se cumple lo que tiene que llover normalmente en un lugar determinado por un año. Pero cuando tú ya tienes varios años en que no llueve lo que tiene que llover, pasas a tener otro tipo de sequía. Pasas a tener una sequía hidrológica, pasas a tener una sequía agrícola, y hasta ahí son situaciones temporales. ¿Qué significa que son situaciones temporales? Que son situaciones que se pueden revertir, siempre y cuando venga un año con precipitaciones importantes, buenas. Y si no, pasamos a un proceso que se llama proceso de certificación, y eso te ya trae una condición que es aridez. Los pronósticos meteorológicos en Chile, por ejemplo, te permiten modelar y proyectar un poquito más esa condición a futuro, ¿ya? En base a modelos meteorológicos que me permiten a mí un poco determinar cómo viene la mano o cómo podría venir la mano, que es lo que les traigo ahora al final para poder terminar esta presentación. Pero también estamos enfrentados a una disyuntiva, cambio climático, niño-niña. Ahí tienen 3 gráficos que me muestran cómo es el escenario de nuestro país ante un fenómeno del niño, que es este Chile un poquito más verde, un poquito más azul, con precipitaciones, y cómo es con un fenómeno de la niña. Pero miren cómo es con cambio climático, muy similar. Con cambio climático hablamos de un Chile muy similar a un Chile con fenómeno de la niña. ¿Qué domina hoy? Esa es la gran disyuntiva, y eso es lo que tratamos de dilucidar, si domina más el cambio climático o domina más el fenómeno de la niña. Según los centros internacionales, hablan de, por ejemplo, acá estamos, en los años, cómo han sido los fenómenos del niño y la niña. Las cámaras las tengo que correr, ahí las corría. Ahí con el rojo hablamos de un evento niño y con el azul hablamos de un evento niña. Fíjense, en los últimos años prácticamente no hemos tenido ningún o muy poquitos eventos niños intensos. Eso también nos dice que cuando nos llegue un evento con fenómeno niño intenso, quizás el cambio climático permita que responda de la manera que debe corresponder. Por ejemplo, acá tuvimos el 2015, que le llamamos cinematográficamente Niño Godzilla, y permitió dejar al menos un poco más de precipitaciones que lo hemos tenido en los últimos años, pero no fue un año normal para nada. ¿Qué dicen los modelos? Lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, yo creo que bueno, todo indicaba que en septiembre volvía la niña, pero buena noticia es que al menos por ahora no volvería la niña. Si volvía la niña en septiembre, era bastante malo para la agricultura, porque nos iba a tirar más abajo las precipitaciones que lo normal, y además nos podía traer una primavera muy fría, es decir, con heladas. Al menos si se fijan, todos los modelos se mantienen dentro de la curva cero, entre 0,5 y menos 0,5. Esa fila que está ahí pintada de gris habla de normalidad, es decir, etapa neutra. En los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, al menos, ¿ya? ¿Cuáles son las probabilidades? Acá me dice
si se fijan, hay un 53% de probabilidades que nos mantengamos en esta etapa neutra, que es buena noticia, en el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Hay un 20-30% de probabilidades más o menos que pueda llegar el fenómeno del niño, por ejemplo, y cada vez son más bajos, el fenómeno de la niña, que es este azul que está acá, y lamentablemente hay bajísimas probabilidades que al menos por ahora se desarrolle el fenómeno de la niña. ¿En qué se traduce esto? Lo que muestran estos mapas, cómo debería estar la temperatura mínima y máxima, y creo que esto es lamentable porque ha sido la tónica de los últimos meses. Chile más extremo, un Chile agrícola extremo, temperaturas mínimas bajo lo normal, al menos desde la región de Antofagasta por la costa, pero principalmente en los valles de la región de Coquimbo, hasta la región de los lagos, mínimas bajo lo normal, por lo tanto no podemos descartar heladas en primavera, y máximas sobre los niveles normales para la época, prácticamente en todo el país, y eso de las máximas creo que está siendo la tónica prácticamente en los últimos años. En cuanto a las precipitaciones, esperamos una primavera entre normal a levemente bajo lo normal, es decir, todavía no se pueden descartar que en septiembre ocurra alguna precipitación por ahí, y ojo que tampoco se pueden descartar precipitaciones estivales, como las que tuvimos en verano. Esas precipitaciones pueden ser cada vez más recurrentes, por lo tanto tenemos que estar preparados a esos posibles escenarios de precipitaciones más tropicales, de precipitaciones cálidas. Al menos en las zonas agrícolas de interés ahora, entre los valles de la región de Coquimbo y la región más o menos de la Araucanía, hablamos de una temporada septiembre, octubre, noviembre, entre normal a levemente bajo lo normal en cuanto a precipitaciones. Eso es lo que les traje preparado. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer, por supuesto. Gracias, Gianfranco. No hay preguntas aquí en el chat, pero sí les damos tiempo a la gente para que pueda preguntar. Mientras tanto... Gianfranco. ¿Aló? ¿Me escuchan? Paulo, sí, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Gianfranco, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Una consulta, que bueno, mira, nosotros somos de la zona acá de la provincia, perdón, la región de Ñuble, más o menos 60 kilómetros hacia la cordillera, tenemos un huerto de arándanos. Según la información que tú manejas, el clima, dado a digamos, nosotros afortunadamente hemos tenido lluvia últimamente, y nos comparamos con el resto de Chile, que es una pena, digamos, al norte, que ya todos sabemos. Hemos tenido lluvia, de hecho, estoy frente a la ventana y ya tiene cara de llover otra vez. Todos estos días ha sido así, afortunadamente. Tenemos agua donde estamos nosotros, pero no sabemos, en cuanto a las heladas nos preocupa. Nosotros tenemos sistema antihelada y lo manejamos con turno de gente y echamos a andar generador para poder cubrir el huerto. La pregunta, ¿cómo se ve específicamente para esa zona? Estoy hablando de Chillán, hacia 60 kilómetros hacia la cordillera. ¿Cómo se ve el tema, digamos? A ver, primero, con respecto a la región de Ñuble, sectores precordilleranos, indiqué hace un ratito en la presentación y más o menos habla de lo mismo para la región que me estás preguntando. Un segundo que me voy a cambiar el celular. Dale, Gianfranco. Okay. Por ejemplo, yo no sé el sector más o menos que me estaba preguntando el caballero, pero por ejemplo ahí está San Fabián del Ico, que es un sector precordillerano, más o menos por ahí me estás preguntando, ¿no? ¿Cercano? Sí, esa zona. Sí, ya, esa zona. Bueno, como indicaba hace un ratito, si es que se mantiene la posibilidad de que se mantenga la etapa neutra, que todo indica que debería ser así, deberíamos tener eventos de heladas, pero yo creo que no tan tardíos. Podríamos estar hablando quizás solamente el mes de septiembre, que igual son importantes, igual afectan harto a la agricultura porque sabemos que están en época de floración. Pero no, por lo menos por ahora, no se avisoran eventos de heladas que pueden ocurrir octubre, noviembre, que ocurren, por ejemplo, cuando tenemos un fenómeno de la niña muy importante primaveral. A veces la estación de crecimiento se puede reducir bastante. Recordemos que la estación de crecimiento, eso lo he aprendido por supuesto de ustedes los agrónomos, que